Hola, ¿qué tal? Ya casi al final de la temporada estamos ya, por no decirte, ya están las calores y todo esto. Lali, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Qué bonito. Es el amor. Ya llega el verano, los amores de verano. Los tangas. Cuando éramos chavalillos. Los tangas, los bikinis, las carnes. Ay. Fuera. El Osempi que se está vendiendo de una barbaridad. No vea, pelotazo gordo. ¿Verdad que sí, Salva? Se está vendiendo. Eso se vende solo. Ay. Eso va, vamos. Hay que recordar que Salva estuvo con nosotros hace unos cuantos programas y él es médico y ha venido por mi dolencia cardíaca. Cuando acabe el programa pasamos consulta y no hay ningún está problema. todo pago, todo y pago. todo barato, todo pago, sin invitado. pagar. Y nuestro Angelino Carracedo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Enfermo. Bueno, otro. El pollaque, vamos a hacer pollaque y vamos a hacer pollaque. No, pero espérate, ahora voy a decir que donde nos encontramos, en honor a don Lorenzo, que estamos emitiendo desde el bisel de... El bisel de las Jarafes, una vista maravillosa. Bien. Yo tendría un chalecito aquí, la verdad. Habla con Mejor que en la playa. Habla con Voy a hablar con el ayuntamiento. Con el consistorio. Bueno, pues estamos emitiendo, pues esto es obligado decirlo, en Radio Guadalquivir, también emitimos para las emisoras municipales de Andalucía y también para Radio Betis. Oye. Y este va a ser el último programa de la temporada y no sabemos si nos van a renovar. Yo me he enterado de que no, ¿eh? No, van a hacer recortes. Sí. Es que como nos pagan mucho, el ayuntamiento es normal que no tenga que pagar nuestro caché. Mira, pues no estaría de más porque Ruiz Taboada, no estaría de más que no vale. Ruiz Taboada, que a mí me encantaba, estaba en Onda Cero y además hacía Radio Estadio con Javier Ares, pero antes que estar con Javier Ares, además una voz preciosa, estupenda, pues se ha quedado en el paro y con 62 años dice, mira, y una voz que tiene y además muy divertido. En su programa metía a Pepintre, que yo fue cuando lo conocí, buenísimo. Que es buenísimo y además te hartaba reír cuando empezaba a hablar de Kandinsky, que era un surrealista total. Tipo Martí 13, perdón, tipo Tipicol todavía, pero con diferencia, un poquito más guay. Y nada, estaba en el paro y decía, él estaba pidiendo trabajo. Digo, ¿cómo es posible que este hombre...? Pues llámalo y le pagamos con los presupuestos de nuestro programa. No se preocupe, pues a ver si va a ser la causa de que nos echen por lo mucho que estamos cobrando, ¿eh, Angelino? Sí, yo me lo vuelo. Yo me dejé allá hasta la gorra en Hacienda. Iba entregado. ¿A qué ha tenido que pagar? Claro, fui a Hacienda a que me hiciera la declaración y iba entregado. Vamos, le di hasta el guarda jurado las pesetillas que llevaba. Te han hecho la ola, no la declaración. Los euros. Y dice, hombre, yo no digo que me lo dé usted en la mano, que lo ponga usted ahí en la bandeja. Digo, es que vengo entregado. Y me dejé hasta la gorra. Pero olvidad por los nervios. ¿Te pusiste nervioso? Por los nervios. Claro, alguien la estará disfrutando, aunque sea para pedir. Exactamente. Bueno, no entramos en dónde. Bueno, Canijo, tú estabas dispuesto a darme antes, caña, ¿no? Caña si te pasa, si no. Venga, a ver. Yo nada más que te caña cuando te lo mereces. Venga, vale. Que te voy a dar un consejo. Venga, dímelo. Quino, no tires los condones. Pero si ya, Dios mío, eso... Bueno, los caducados tampoco. No pierdas la esperanza, ¿no? ¿Que los ponen en tarco? ¿Que los ponen en tarco y se lo deja para los niños o cómo? Vamos a ver. El Rijksmuseum de Ámsterdam. El Museo del Estado de Ámsterdam. Hombre, eso es un pedazo de museo. Estilo del Prado, ¿eh? Después del Prado, digamos, pues viene uno de los hace grandes. algún tiempo hubo una subasta y pujaron y se la han llevado. ¿El qué? Un condón. ¿De quién? ¿De Rasputín? Hombre, si es de Rasputín, como decía mi madre, yo pujo ahí. ¿No? El condón es... Una caña de lomo dice que está hecho... Ya tú te vengas arriba. No te vengas arriba. Ya me estoy despertando. No te vengas arriba. Estamos hablando del condón es de 1800 y pico, que si los tíos eran más bajitos, supongo que los penes también serían más chicos. ¿O no? Bueno. No te hagas ilusiones. Bueno, venga. Que no hay máquina del tiempo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado que se subastaba un condón de 1800 y algo, 1830, quiero recordar. ¿Pero de alguien importante? ¿Centímetro? No. 1800. Como el turrón, 1800. No, hablando de los flamencos, no de los extremeños. Y resulta que han empujado y se lo han llevado. Y lo han expuesto, lo están exponiendo en el Museo del Estado de allí en Holanda. Claro, sí, además es un museo importantísimo. Y lo restauró dos arquitectos
que son sevillanos, Cruz y Ortiz. O sea, que son... Cruz y Ortiz, los arquitectos. Los arquitectos. Se hablaba de Sevilla de arquitectura, los arquitectos. Sí, el que hizo el Wanda Metropolitano, son los que han hecho también el de la Cartuja y la estación de la En la Expo tiene algunos pabellones. Yo creo que estuve trabajando en un pabellón de ellos. El que estaba al lado. Y ahí han llevado vamos a hablar del preservativo. Vamos a hablar porque que no escuchan los niños. Tiene su cosa. Bueno, condón, preservativo. Bueno, preservativo. Profiláctico. Un profiláctico. Bueno. Mira, ¿lo queréis ver? Sí, bueno. Vamos a ver, estamos en la radio. En la radio, no podemos verlo. Puede verlo, la gente pero vamos a describir. Sí. Venga. Por lo visto está hecho con piel de apéndice de oveja. Yo no sé el apéndice que tiene las ovejas, no sé si sé a qué apéndice se refiere, pero vamos, que es de pellejo duro, es resistente incluso para embestidas. Varios usos sin problema. Lo lava, le da la vuelta, que se seque bien, al sol no, que se pica, en un lugar fresco y seco. Y dice, ¿qué pasa? Que bueno, como dicen, que ha parecido un guarro del museo pero dicen que como allí tiene una colección maravillosa de grabados y de estampaciones, el condón viene un grabado. El grabado, si te lo describo, es la hostia. Yo soy especialista en grabado. Bonito. La palabra. No, es que lo de la hostia viene muy bien dicho. No, venga, a ver. Te digo por qué. Porque es que hay una monja. La monja está sentada, está las piernas abiertas, está enseñando lo más negro. Estamos hablando de 1800 y pico. La sotana, mi hermano. Que ahora no se encuentra negro ni los ginecólogos. Aunque vea la madre de Chewbacca, no encuentra negro nada. Pero en aquella época sí. De los 80 para acá ya no. Entonces, en los 80 había una deforestación que no se sabe por qué, el cambio climático será. La temperatura sube. La temperatura sube y se deforesta. Bueno, entonces la señora monja está con su hábito, pero tiene arremangado sentada con las patas, las piernas abiertas, que no deja lugar a duda, vamos. Y enfrente hay 3 clérigos. Nos imaginamos la escena. No, porque la gente es muy calenturienta y no sé qué va a pensar. Pero... No, te lo voy a describir. Sí, pero... A ver. Que no escuchan niños, que esto sale por la... A ver cómo reconduce esto, que no. El coche, vale, que va la gente. Cambio. Había 3 clérigos, había 3 curas. El nivel. Había 3 curas, no 3 clérigos, para que se entienda todo el mundo lo que es. Que también tienen arremangados los hábitos, o sea, el traje de cura. Y le llega el asta como al ombligo o incluso más. Con lo que ya se entiende que bueno, que a los chavales pues le estaba gustando la mercancía. Y la monja señala a uno de ellos y le dice, te elijo a ti. ¿Y se sabe cuál es el autor que le grababa? Eso no sé. El autor no lo ha firmado, porque ya no tenía sitio. Oye, esto puede ser una falsificación, perfectamente. Están buscando, a ver ahora, van a hacerle una prueba láctea, a ver de cuándo era la cosa. No sé. Lo echan seguro. El carbono 14. Esto como nos van a echar, vamos a... El carbono 14. Bueno, dicen que puede ser merchandising de antiguo, ¿no? Que puede ser como propaganda de un burdel. Acuérdate que hubiera que por allí. La vejiga de borrego se utiliza también para pintar, que nuestro Zambrana. No tiene los condones. Es verdad, ¿no? Se utilizaba la vejiga de borrego con barniz holandés y se le daba esa pátina. Queda como un espejo. Que queda como una fotografía. Por eso cuando se ven las pinturas como si fuera una fotografía, viene de la vejiga de borrego. ¿Cómo se lo quedarían a la monja? Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Tú no traes un tanquito... Espérate. Escúchame, es que siempre agradezco, cuando lo merecen, a los comisarios de las exposiciones, los agradezco, pues, no sé por qué no viene nombre, pero al que ha tenido la feliz idea, al comisario que haya tenido la feliz idea de colgar este preservativo o un condón, hay que agradecérselo porque la ha colgado al lado de un cuadro de Vermeer. ¿Sabes cuál es el cuadro de Vermeer? No. Te cuento, la lechera. La lechera, vale. Me parece genial lo que ha hecho el comisario. Bueno, esto va con segunda, ¿Y se sabe el precio? No. ¿Del condón? No. Yo sé los de ahora, de los de 1830. Bueno, vale. No, digo, la compra que se haya hecho, sí, ha salido a subasta, ¿no? Fue caro para estar ya en desuso. Pero no sé cuánto, vamos, yo creo que Pujao, fíjate, se lo llevó el museo, porque es que, claro, tú y yo no lo hubiésemos podido comprar, además que para qué. No, ya está, bueno, ¿qué más da? Bueno, de vejiga de oveja, no, de vejiga no, de apéndice. Es una noticia... No, tiráis los condones. Dejadlo en herencia. ¿No tiene un tanguito?
¿Un tanguita, has dicho? Vamos a pasar. No echa. Vamos a pasar a Lale. Y su tangui. Y tu Y su tangui. Lale, ¿qué tal? Muy buena. Hola, Ay. venga, voy a ver si apaciguo las fieras. Exactamente. Que Uy, con las como viene calores- viene fatal. Claro. Bueno, ¿qué te iba a decir? El que estamos escuchando, ¿cómo se llama? Ese ya te lo he traído. El Sí. autor se llama Osvaldo Pugliese Ujú. y el tango se llama Esta noche de luna. Pluguera, Qué bonito. pluguiese. ¿Todavía sigues bailando tango? No, mi arma. ¿Ya has dejado el tango? No puede. No, A mí no te me dejas bailar mire. tango. Meter una patadita por debajo de la mesa. No, pero sí es verdad que todavía se sigue con el tango, ¿no? Que sigo Sí. escuchándolo. No, pero se sigue bailando tango Sí, en Sevilla, hombre, ¿no? claro. Bueno, pues di tú dónde la gente, si le gusta el tango, dónde se puede ir a bailar tango y aprenderlo. Lo que pasa es que ahora empezarán las jornadas del tango en abierto. Las hay en el Parque de María Luisa, en la plazoleta donde están los pescaditos entre... Eso se llama Plaza de América, ¿no? Sí, entre los sí. dos museos. Plaza de América. Ahí los viernes y después los jueves en la Plaza del Museo por la noche. ¿Sigue El ayuntamiento, todavía? Sigue. sí, pero bueno, eso es temporada de verano. Y allí no ponéis tablones ni nada para... No, eso es todo internet, el Facebook y el tango Redes en Sevilla, sociales. las redes sociales. Ajá. Entonces no sé si ha empezado ya o no, Bueno, ¿sabes? pues nada, vamos a seguir escuchándolo un poquito. ¿Cómo va más el palio? Que se escucha todo. Ah, Ay, tócate los huevos. bueno, venga, luego lo quita. Lo de los huevos también. Bueno, Lale, ¿qué es lo que tenemos para hoy? ¿Qué Pues mujer mira, has traído? ¿Ha traído Pues mujer? aprovechando lo que ha traído Ángel, aprovechando el la preservativo. ¿no? negrura. ¿Tú vas a seguir con esto? No. Pues mira, buscando y buscando no, pero digo que aprovechando la negrura y la especie, lo vais a entender perfectamente. Traigo a una escultora del siglo XIX, Ajá. pues que me llamó la atención porque era afroamericana. Se llama Edmonia Lewis. Y ahora sueca. Ajá. No he dicho sueca. No, Que ha dicho que era afroamericana. El otro día Es que- leí yo que ya algo. no está. Ah, ya no Sí, está. sí. El otro día leí yo una noticia acerca de esta escultora. Pues esta escultora, bueno, ha tenido el Reina Sofía, ha tenido, y me pareció interesante. Y ayer cuando volví en el AVE, digo, pues ya que voy a estar 3 horas, pues voy a... ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Vamos a nivel? aprovechar al máximo. ¿Qué nivel? Bueno, pues cuento un poquito porque la vida es interesante. ¿Quién se iba a imaginar que esta morenita iba a terminar siendo comparada con el mismísimo Miguel Ángel? Sí, ¿Vale? correcto. Del siglo XIX. Ella se quedó, bueno, de padre afroamericano, ella se queda huérfana a los 5 años y, por supuesto, su madre era de una conchole de esto. Pedanía. Una tribu. Una tribu. La tribu. De una tribu Africana. de India. Estados Unidos, vamos. India. Ella es natural de Ohio, pero Sí, su pero madre venía eso, de que África, sí, de espesita, África, el de café, África. El padre de exactamente. África y la madre de las que exterminaban los ingleses. La Sí, tribu sí. se llamaba Chipeguay. La Eso. Guay. Sí, que venía. De la salían Guay. todas de Senegal, ¿no? Todos los africanos salían de la parte negra de África. Bueno, sí, que el Dakar, de Dakar. Que se mueren y se queda huérfana con otro hermano y a los 5 años. Entonces era la fiebre del oro. En esa época, estamos hablando del siglo XIX, 1840 o Como así. el preservativo. Y él, exacto, viene a colación de muchas... Gracias por la introducción. Y introducción. Venga, vamos, No salimos del bucle. vamos, que nos sacamos de blue. Venga, ¿qué te Esto pasa? no Estás va. hoy puritano, Sí, ¿eh? sí. Y aprovechando, pues se fue a buscar oro, pues el chaval consiguió pepitas y dijo, pues voy a poner a estudiar a mi hermana porque tal como está la cosa, ni padre ni madre, siendo afroamericana y tenemos que decirle a la audiencia que a partir de los 1860
está la guerra civil de Norte y Sur, la famosa serie que hemos visto todos los de 50, ¿no? Maravillosa. Una Y de la guerra de abolición, secesión, exactamente. Entonces le coge a la muchacha, pero ya el hermano había ganado dinero y entonces se la lleva pues a otro sitio a estudiar en un colegio y demás. Ya nació en el 30, ¿no? En Sí, 830. en el 30, en el ¿sabes? 30. Sí, lo que... Igual que... Sí. ¿Preservativo? Sí, sí, Igual venga, que mi ya amiga. está, venga, vamos. Tira para adelante. Total, que se la lleva a Boston, ¿vale? Se la lleva a Boston el hermano y allí le da pues una educación y ahí ya pues la chiquilla despunta con 12 y 14 años a sus dotes artísticas. Entonces, claro, siendo afroamericana en época de la abolición y siendo con dotes artísticas, dijo, me va a costar mucho trabajo, pero no, porque después el hermano se la llevó a Roma, ella se quedó allí en Italia, lo clásico, volvemos donde siempre. Y allí pues se instala haciendo medallones de figuras clásicas, primero con busto, coge el mármol y demás, y entonces ella le saca como esa, la vuelta a lo neoclásico de la época del 19, y hace representaciones hasta del David de Miguel Ángel, del Moisés de Miguel Ángel, pero cambiándole lo que es la escala, que eso es muy complicado. Para... Que hacerlo más pequeño, claro. Claro, pero cambiar una escala, sí. pues El le Museo de salió Miguel Ángel había estado en Roma, ¿no? ¿Lo habéis visto, no? En la No, iglesia. no lo hemos visto. Fuimos a nuestra bola. Fuimos más de bares. No, Fuimos de vale, bares, vale, a la vale. Perón y esas cosas, la No, cerveza. tiene mucha Pero- potencia. Qué rica. Esto es Yo lo tengo- una escultura potente. Yo tengo una potente. reproducción en casa. Es grande, pero es chiquitito, vamos. Pues eso hizo esta chica, la Edmonia, y entonces se lo quitaban de las manos. De hecho, tenía mucha repercusión porque también coincidió pues, que se fueron muchos artistas exiliados americanos de la guerra de secesión. Entonces, pues se juntaron, bueno, como en otras épocas, ¿no? Y allí pues se apoyaban unos a otros y lo que hacían eran copias, pues sobre todo ella de origen mitológico y primero pues copia de los artistas clásicos, ¿no? Hasta que ya cuando tenía cierto nivel y ella se autofinanciaba y demás, pues empezó a crear obras diferentes. ¿Cómo? Como era de esperar, al final todo sale. Como siempre digo, ¿no? Todas las artistas, ¿cómo sale? Pues al final sale su lado tribu indígena y sí. entonces empieza a ser pues figura de corte más bien, a ver que me vaya a entender, Afroamericano. claro, con rasgos Afroamericano. afroamericanos, pero de corte como los faraones y demás. Empezó así y después ya con un poco de movimiento, pero todas con expresiones como muy Eriática. no, sino así muy sonriente, muy suave, cosa que no era verdad, era Sí. como un guiño, era una manera de protesta, primero por ser mujer afroamericana y después por lo que le estaban haciendo a Ya todos es los difícil, pueblos. ya es difícil Claro. en esa época ser mujer y ser artista, y cuanto más ser negra. Es que ahora se llama afroamericano, ¿eh? Ya no Pero- se dice negro, ¿eh? Claro, Se porque dice ahora ya son los afroamericano. descendientes, son... Es un Sí, error, pero es un una- error porque en África también hay gente blanca, creo yo. Sí, pero que van ya, bueno, con lo esto de los woke, lo políticamente correcto, ya al negro no se le llama negro, se le llama en afroamericano. Entonces, ya de por sí, hombre, Picasso sí supo entender muy bien ¿A las mujeres? la escultura afroamericana. Y otros pintores, De esa época todos sí. los Pero vamos, fue pintores y Picasso escultores. porque el cubismo está Modigliani, lleno. Modigliani pero es el top 10 bueno, de es eso. un poquito posterior, casi en la misma época, pero bueno, el que se dio cuenta fue Picasso, yo creo, ¿no? Como casi todo. Y los ojos íberos también, que tú los tienes muy íberos, ¿eh? Como la dama de Elche, como la dama de Baza. ¿eh? ¿Yo los tengo íberos? Sí, ancho, grande. Los dos, además. Los almendrados. Son eso. similares. En masa, me decía mi Exactamente, profe. eso. ¿Y yo cómo los De tengo? escultura Tú- de la uni. No tengo ojos. En Tú masa. tienes gafas. Bueno, pues detrás de la gafa. Ah, te los quito, muy bonito, Galino, tú eres extremeño. Oh, extremeño. Aquí hay un poderío hoy. Y entonces
¿Dónde se puede ver? Mira, yo como más sensible al artisteo, como yo digo, yo de todas las obras que he visto de ella y que pude ver ayer sin que se cortara la cobertura del AVE, la que más me quedo tiene una interpretación de Muerte de Cleopatra que es espectacular. A ver, y me vais a entender porque la voy a explicar un poquito. ¿Sabéis esa figura? No estoy hablando de Bernini ni nada, de esos velos que nos quedamos prendados cuando te salen en las redes sociales, pues algo así, pero en La Muerte de Cleopatra. Ella interpretó a Cleopatra antes de que le picara, después de... Exactamente, pues tumbada con el culete hacia afuera, pero en un... Porque antes había leído Shakespeare y demás, entonces le dio esa sensación de languidez, pero de belleza todo a la vez. Es un espectáculo esa. Y el velo le cubre la cara. El velo le cubre todo el rostro excepto la cara, y yo creo que esa escultura es el preludio de esas maravillosas esculturas que nos quedamos que totalmente prendados. ¿Cómo se llamaba la escultora? Que no me queda con el nombre. Espérate que le voy a... Edmonia Lewis. Ahora os enseño. Esa es la que más esa es la que más me gustó, La Muerte de Cleopatra. Y después, bueno, después tiene, como he dicho, toda esa obra reivindicativa de su origen afroamericano y de tribu. Eso será más duro, más fuerte, ¿no? Mucho más... Sí, por ejemplo, ella en un dúo, ¿no? El hombre con la mano puesta en el hombro, la mujer agachada, como símbolo de la esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces, claro, su obra tenía muchas connotaciones simbólicas, es todo simbolismo. A mí me fascina. Pues lo buscaremos. Pensar... Sí. Crea interés, eso me gusta. En esta, cuando la guerra de secesión, que nosotros la hemos tratado, ¿te acuerdas? Cuando vino el padre de Fernando Maña. Yo no estaba aquí todavía. Pues se produce porque el norte representaba el 5% del PIB en aquella época, del siglo XIX, en 1850. Y sin embargo, el sur, pues bueno, estaban comodísimos con los algodones, en fin, con la recolecta de algodones, los esclavos. Pero claro, el esclavo no produce trabajo, pero no consume, con lo cual la economía estaba muy, pero que muy, muy por debajo de lo que representaba el norte. Claro. Y esa guerra, aparte, digan lo que digan, fue una guerra económica. Como todo. Bueno, y se suprimió la esclavitud porque es que el esclavo realmente no consume, y al no consumir pues no hay economía. Es lo que hacen ahora con los funcionarios. Cada vez hacen más funcionarios, ¿para qué? O lo ponen ahí, le dan un sueldo y van consumiendo. Pero bueno, los funcionarios consumimos. Por eso, para eso. Es que un esclavo, a fin de cuentas, lo único que hace es trabajar y le daban lo que le daban a las criaturas, el pan y tal. Y claro, no había movimiento. Mientras que el norte, y esa es una de las razones, aparte que se hizo por humanidad y tal. Pero ojo, que aquí no se abolió la esclavitud en España hasta muy tarde, y fue en Cuba precisamente, en Cuba. Y una de las razones fue en el 1800 y largos ya, cerca del 19, y no se quería porque eran las familias catalanas las que tenían a los esclavos negros y estaban todas allí. Claro. O sea que eso hay muchas series es bueno saberlo también. Y estaba el derecho de vientre, o sea que en fin que eso un día podríamos hablarlo. Al año que viene. Dentro de lo que es el arte, pero bueno. Ya lo metemos. Mucho de eso se puede hablar. En el arte. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Hombre, me ha encantado. Más decente. No como otros. Oye, me ha recordado, dice, estaba leyendo a Shakespeare, y claro, leer a Shakespeare o Romeo y Julieta es el velo, es cuando lo representa, ella está abajo. Ahora lo voy a enseñar, lo voy a buscar. Los Capuletos, ¿no? Y los Montesco. ¿no? Pues cuando ella está abajo, muerta, en fin. Sí, es curioso cómo cada artista coge la inspiración de lo que le va leyendo, de todo lo que le rodea en el fondo, ¿no? Y eso es puro Renacimiento. Luego, claro, si ha estado en Roma y ha estado imbuyéndose de Miguel Ángel y todo eso, pues evidentemente. Hay quien dice que Shakespeare no existió. Bueno, lo que sí existió, lo que sí es verdad que Shakespeare lo que hacía era mejorar los textos que a él le llegaban. Y eso sí es cierto. Y de hecho, uno de ellos es Francis Bacon,
que era un autor y decía, este es un grajo que se viste con nuestras plumas. Y él decía, dice, yo simplemente lo que hago es coger vuestros textos y mejorarlos. Eso sí es verdad, que él sí era un copión, pero mejoraba el texto. Bueno, Mejorando lo presente. eso como lo hacemos todos, Angelino. Yo no. Tú eres único. Bueno, métase en la... Angelino lo entenderán si se meten en su página web y entenderán lo del preservativo. Preservativo, Que no es mío, que no es mío. No, pero me gustaría saberlo. Oye, en una piel de cordero tan finita, ¿verdad? Que sea y que sea tan perdurable. Depende de la parte piel que coja. del borrego, Del el apéndice. del apéndice. Increíble, sí, Sí, sí. a lo No sé mejor de qué será una apéndice. parte dura, ¿no? Salva, como Yo nosotros entiendo que tenemos la será apendicitis, ¿no? El alguna apéndice. parte de intestino delgado, supongo. Claro. Debe ser. De algún animal grandecito. Y que se cogiera ahí. Eso en es fin. elástico. tal. Como el fue, ¿no? Tú no tienes cazadora de ¿Sabes cuero. cómo no? La cazadora de cuero tú Fue duras, así, o más o igual. menos. Fue así en 1830. Es verdad. Bueno, pues vamos a dar un descanso. Ponemos los publicitarios, Chencho, si todavía nos queda, y vamos a pasar con Gonzalo. Radio Guadalquivir, exclusivamente para oyentes exigentes. Pues visto y lo visto, ya hemos puesto... Salva, ¿qué es lo que traemos para hoy? Tú que eres escritor, aparte de médico y todo Pues esto. efectivamente, bueno, me había planteado hablar un poquito sobre, como no suelo venir mucho a la radio y no tengo mucha experiencia. Si tú quieres hacer una sección... Bueno, nosotros quiero tienes decir, la digo, puerta voy a hablar de abierta algo aquí, ¿eh? que conozcan, no me voy a poner a hacer florituras, ¿no? Y entonces, bueno, pues me apetecía hablar mucho del microrrelato como género literario Es verdad. dentro de la narrativa, que es un género, pues bueno, poco conocido por el gran público, que suele ser más consumidor de novelas fundamentalmente, y en mucha menor medida de relato. Creo que en mucha menor medida de poesía, si nos salimos Sí. de la narrativa y de ensayo y tal. Y el microrrelato es un género, bueno, que quizás es de los últimos en llegar al panorama literario narrativo. Explica Y, que un microrrelato, Salva, porque la pues gente mira, no- un microrrelato es bueno, como su propio nombre indica, es una pieza narrativa de muy corta extensión. Existe incluso la expresión nanorrelato, ¿no? Sería ya el microrrelato llevado pues al extremo, ¿no? A un folio, Casi a un una. folio. No. El microrrelato se considera que debe tener menos de una página. Hay microrrelatos que tienen 20 palabras, microrrelatos que tienen 100, 300, pero pasar de una carilla, de un folio, diría yo, ¿no? Ya podríamos entrar en el terreno del relato, ¿vale? Ah, sí. Entonces, un microrrelato puede tener 500 palabras, puede tener 300, 200. Y existen los nanorrelatos. Hay relatos que tienen 6 palabras, que tienen 7, que tienen... y Pero ahí tiene nos que- movemos, ¿no? Tiene que tener una condensación. Esa potente. es la historia. En esa extensión, que si pues nos centramos, por ejemplo, en algo muy habitual, que pueden ser las 100 palabras, 200 palabras, es muy difícil desarrollar un argumento, muchos personajes, varias tramas, como pasa con las novelas, ¿no? Entonces, pues evidentemente es un género que necesita fundamentalmente mucho punch, como yo le llamo, necesita fuerza, necesita que ocurra ahí algo potente, ¿no? Y necesita evidentemente mucha síntesis, ¿no? Mucha concisión en el lenguaje, mucha precisión. Ahí no te puedes perder en descripciones, en varios adjetivos, en frases súper elaboradas y subordinadas y tal. Ahí se va más al grano. Por supuesto, suele haber pocos personajes y lo que le viene muy bien al microrrelato es no contarlo todo. Por ejemplo, en una novela o incluso en un relato normalmente suele quedar la historia bastante clara, ¿no? Lo que ocurre y de cabo a rabo. Y en el microrrelato dejarle aire, unos huequecitos, incluso el final O sea, un poco abierto. La base, introducción, nudo, el desenlace nos... Cuesta desarrollarlo en pocas palabras, Es que realmente. es muy difícil. Yo te digo, a veces incluso un micro que tenga 20 palabras o 15 palabras, ¿cómo haces ahí presentación, nudo y desenlace? Evidentemente
vas leyendo y vas encontrando información, ¿no? Pero hombre, si tienes ahí a lo mejor un microrrelato pues 200, 300 palabras, pues puedes hacer un cierto desarrollo, ¿no? Ya. Pero no es la clave del microrrelato, ¿vale? El microrrelato debe casi herirte como una puñalada, ¿no? Pues sí. Y tiene que saber, el microrrelato exige que la persona que lo lea esté un poquito, tenga un nivel cultural alto. Yo creo que no. Evidentemente hay microrrelatistas famosísimos. Si quieres, Jorge Luis Borges ha escrito mucho, que es un escritor Borges, muy culto, un de nivel altísimo. pero la mayoría yo te diría que no, suele ser bastante sencillo. Ya te digo que es un lenguaje bastante directo, donde no se entretiene uno en demasiados arabescos ni descripciones. Lo que sí debe quizá el lector estar preparado para poner un poco de su parte, que quizás creo que la clave del microrrelato es que a veces no te lo van a dar todo. Y Estás entonces, concentrado. no, simplemente que tu cabeza, tu imaginación debe completar ciertas lagunas que puede tener el micro. ¿Tú tienes microrrelatos hechos? Sí, me he traído Y algunos. Angelino, que también escribe, ¿tú has hecho microrelatos? Es que la palabra micro, al lado de extremeño que soy, es un oxímoron. Eso está bien visto. No, Vean la palabra oxímoron, ¿eh? Con X. Es lo que significa. Por ejemplo, leche blanca, oxímoron. No, lo contrario. Lo contrario. Lo contrario. Cuando Bueno, oxímoron es verdad. eso es. Blanca Sí, noche. la noche clara. Noche clara. Eso o noche es, blanca. son oxímoron. Perdón, eso es verdad. Perdón, es cierto. ¿Qué pasa? Que los extremeños sois muy exagerados. No, es que está muy desarrollado. No, exagerados los andaluces, los extremeños. Ya ¿no? está muy desarrollado, sí. Por eso conquistaron Perú y. Que aquí me han y contratado México porque y soy todo soy eso. superdotado, más por eso. En todos los sentidos, ¿no? Muy listo no soy, pero bueno. Y por la humildad, Humildad. Pero viene hombre, aparte, tú sabes, los superdotados sufren muchísimo. Y un día tendremos que hablar de los superdotados. Y además ellos van al final. No se basan en las operaciones, sino al final. Porque es así, es superdotado. A la cama directamente. Bueno, leemos un Sí, microrrelato. claro. Me has preguntado que si he escrito microrrelatos, que yo te diría que es el género que yo más he escrito. Sí. Llevo años escribiendo microrrelatos. Es verdad que es un género al que se llega fácil porque no exige una gran extensión. Es muy difícil que cuando tú en un momento dado de tu vida te planteas la intención de escribir, te salgas con una novela de 300 páginas, ¿no? El microrrelato es más accesible, pero no por eso es más sencillo. Tiene sus normas, tiene sus claves, y es un género que en el fondo creo que es hasta más difícil de hacer bien, digamos, ¿no? Porque exige esa concisión y ese no contarlo todo. Y El que lo escribe sí tiene que ser un tipo como vos, bueno, que tienes que tener un nivel alto en literatura, ¿no? bueno, yo lo escribo y no soy un Bueno, nivel sí, alto en pero además literatura, tú escribes además y... Cuanto menos tiene que estar leído. Bueno, Eso, sí, yo creo que hay sí que que es leer. interesante leer microrrelato para conocer el género y ver un poco de qué va el tema. Porque la gente a lo puede mejor- confundir con un tuit. Que también la Puede gente ser. Siempre ahora mete todo en un tuit. Claro, sí, es verdad que Twitter o X ahora una de las virtudes que tiene es la concisión, es verdad que Eso, ahí eso. da nada de enrollarte, ¿no? Hay que ser preciso. Hay que ser muy preciso con las palabras, ¿no? Pero bueno, sobre todo es ese conocer un poco el género, por supuesto lo puede escribir cualquiera y practicarlo y leerlo y consumirlo, porque al final son historias muy cortas, un libro de micro, bueno, yo puedo adelantar que en los próximos meses publicaré un libro de microrelatos, que he hecho una Que colección. lo presentaremos aquí. Ojalá, Si trae uno grande, espero. Sí. A ver si puedo traer dos, hombre. Unos cuantos, hombre. Y entonces, pues al final es un libro en el que van pues 100, 110 microrelatos, o sea, no son libros muy extensos, pero que evidentemente son fáciles de fácil lectura, porque a lo mejor prácticamente en cada página o página y media hay un relato, y a veces media página. Es un género accesible a todo el mundo, pero quizá conocer eso, que a veces al final se queda la gente que lee como diciendo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque no ha terminado de contar la historia, ¿no? Es lo que se pide al lector que colabore, ¿no? Con Vale. Vamos a ello. Pues nada, yo me he traído algunos míos y luego he buscado por la... Los tuyos. Los míos. Venga, pues nada, os voy a buscar algunos... Los de los demás no nos interesa. No, porque Salva. no nos escucha. Mira, a ver.
Bueno, tenemos que decir a la audiencia que todos tienen los politos corporativos. Verdad. Sí, eso sequeado con un polo y una camiseta, cosa que agradezco. Radio Guadalquivir Y una se está taza, enrollando, cuidado. Se está enrollando, aparte del dineral que nos está pagando. Vamos, Después nos vamos a hacer una foto corporativa en el fotocall. Exactamente, venga. Vamos. Mira, voy a leer, si lo encuentro, porque si no, no... Sí, Mareas. Mira, Mareas, este es un micro que bueno, ha sido finalista en algún concurso, luego ganó otro. Bueno, se llama Mareas. De niño siempre veraneábamos en septiembre, un mes, como solían explicarnos cada año, sin muchedumbres ni calor. Mis padres trabajaban todo el verano y el día 1 salíamos a disfrutar nuestra esperada quincena de playa. Éramos muchos hijos y resultaba necesario buscar lugares tranquilos donde gozar del sol y del mar. Les encantaba plantar la sombrilla muy cerca de la orilla cuando la marea estaba baja y esperar a que subiera. En ocasiones el agua comenzaba a cubrir nuestros pies y a anegar esterillas y bolsos. Mi padre detestaba tener que modificar nuestra posición y un par de horas después el agua nos llegaba al ombligo. Según la época y la fase del ciclo lunar, al final de la mañana o de la tarde nos llegaba al cuello o incluso nos cubría la cabeza. Perdimos a Juanito en el 93 y a Lucía y Miguel en el 95 y 96 respectivamente. Éramos muchos hermanos y ya estábamos acostumbrados. Lo que nos cogió por sorpresa fue que en el 98, tras bajar una marea crecida, el mar nos devolvió a Lucía sana y salva. Apareció sentada en su sillita rosa, toda sonriente y cubierta de algas. «Tengo hambre», dijo, y mi madre le dio un bocadillo. Magnífico. Fantástico, ¿qué te parece? Vamos, que te lo va a comprar, ¿eh? Sí. Este va en el libro, ¿no? Este va en el libro, sí, hombre, sí. He hecho una selección de los que más... Tiene mucha fantasía también. Sí, la fantasía siempre... El micro, como tiene que tener fuerza, al final tira mucho de la fantasía, de lo improbable, de lo dramático, de la... Y termina como en la serie, en todo lo alto. En todo lo alto. En capítulos, ¿no? Eso en es. todo lo alto. Sí, a veces deja todo un poquito en el aire, o termina en todo lo alto, o termina con una sorpresa. Hay veces que el micro... Os voy a leer una frase de que la traía preparada, que a mí me encanta. Juan José Millás es un escritor que conocemos todos y que ha escrito muchos microrelatos. Y él dice que cada microrelato es como un circuito eléctrico en el que cada frase enciende a la siguiente y al final todo se ilumina porque pasa la corriente. No tiene que ser bello, tiene que ser eficaz. Es una forma de describir cómo funciona un micro. Y muchos microrelatos al final del todo, la última frase, casi que te enchufa a la corriente, ¿no? y se enciende todas las bombillas, ¿no? Y lo bueno que tiene es que lo puedes leer en cualquier sitio, cuando no tienes tiempo incluso, lo puedes dejar y leer el siguiente. Un poquito cada noche. Es una forma hay que muy dejar buena. Los móviles, hay que dejar los es móviles. una forma muy Eso buena de para leer engancharse a la siempre. lectura, ¿eh? Sí. Los móviles, por Dios, es terrible, ¿eh? Es terrible, pero bueno, lo vamos a Es hacer. terrible es lo que porque hay. mientras Salva busca es brutal. Yo que me paso todo el día con el coche, como da igual que sea un currito, excepto los taxistas, todo el mundo con los móviles que no tiene espera, quiero decir, no tiene espera de contestar. Volvemos al epicentro, ¿no? Todo para antes de ayer. Eso. Y el taxista no lo coge para que no llame la mujer. Eso. Hombre, un abrazo a los taxistas que nos escuchan. Y a las señoras de los taxistas, un abrazo desde lo lejos. Claro No que todo escucha, puede no esperar. escucha. Hemos vivido, nosotros estamos aquí en la generación de sin móviles, Claro. cuando los móviles eran ladrillos literales. ladrillo. La generación del que 27, pesaban- sí. Incluso cuando no había móviles. Exactamente. Y es Los fijos con candado. ¿Verdad? Le ponía un candado a mi madre. Es verdad, para que no llamáramos, porque Niño, que valía es mucho conferencia. dinero, valía mucho dinero. Pero había un mucho truco, dinero. ya lo puedo contar porque ya Sí. no... ya no hay. Donde Las tijeras. No, en Las en el cacharrito que se cuelga, donde eso que sube y baja, donde se pone, Sí. se ponía el Ah, auricular, verdad. hace como Morse. Ah. Entonces el 1 es pip Ah. y das una pausa, el 2 pip pip y así puedes llamar. 9 pop 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 pop, hasta 9 nueve. veces, verdad. Y al final llamaban. Eso lo hacía- descubrió mi hermana. Las cabezas, ¿cómo No, es están? verdad, Las es verdad. cabezas, No, ¿cómo hombre, están? no. Es recordar simplemente. Es recordar. Eso ver, es muy una bien. forma de Tú piratear. eres una niña. Sí, sobre todo eso. Una niña. Pues eso, volvemos Y yo también. al inicio. Dejen los móviles por la noche.
de ese Instagramer, YouTube, que no, que se pongan a leer, que se compren sus gafas y lean. Y los libros. Que se culturicen. Incluso ve la tele. Ve la tele, viendo la tele de verdad, es que como tenga yo el móvil al lado ya, te coges el móvil y como la película, es que es horrible. Es que una cae cosa, uno, ¿sabes? Tenemos una adicción brutal. Además, afecta. Hoy escuchas yo en la radio que el peso de la cabeza son 3 o 4 kilos, ¿no? Depende de la Del persona. volumen. La mía puede que algo más. La mía algo más, y eso La que tuya estoy pesa recién menos pelado. medio Más o kilo menos, más. ¿no? Y dice que el hecho de estar mirando y forzando la cervical, al final, pues afecta a la claro. cervical. Hombre, claro. Y te genera un peso superior, pero muy superior, casi el doble Claro. de lo que realmente te Por pesa la- la cabeza. por pura Y al física, digamos. Y al final, ¡pum! Fíjate, al final, Fernando Alonso tiene el cuello así porque de eso, de que el móvil, que le da el movitaco. No, de frente. Fernando Alonso, estos corredores de Fórmula 1 es que donde tiene Le viene muy bien para la potencia, Fórmula tiene 1. unos cuellos como un toro. el gorro un picado, como decía, Un ¿no? toro. Grandísimo. Bueno, pues venga, vamos a Volvemos. pasar fantástico, Salva. Tú Muchas cuando gracias. quieras tienes aquí tu sitio. Pues Pero tiene más encantado. cosas para leer, ¿no, Salva? Bueno, yo traigo un puñado. Pero otra es cosa- que otra como no sé cosita. cómo andamos de tiempo. Según el tiempo que Yo creo que la tengáis, directora ahí, ¿no? podemos leer alguno más. Bueno, pues 14 minutos nos quedan. Nada. Y Con sigue, ¿no? tranquilidad. Sigue uno. Yo lo que voy a más. hacer es voy a insultar. No, venga, vamos. Va a, Uy, cómo va a viene empezar hoy. reverde y va a acabar peor. No, seguimos con otro. Venga, vamos a otro. y ya pasamos a Angelito. Mira, este se llama fingir que uno cree. Ahora ya vestido, todo esto es menos incómodo. Regreso a mi celda y ella se marcha lanzándome un beso. Y yo finjo que me lo creo. Los guardias suelen espiarnos por un pequeño orificio taladrado en la pared y a veces cobran dinero a otros internos por dejarles mirar. Tarifa doble si es a solas. Yo saco mi parte, así puedo pagar por fin los cigarrillos con dinero. Ella es puro desconcierto y comenta sorprendida mi nueva forma de amar, tan ardiente y creativa. Es por ti, suelo decirle, que cada vez estás más guapa. Y ella finge que se lo cree. Eso no firma la Carcaño, ¿no? Yo que he trabajado en la prisión. Es un microrelato de actualidad. Yo que he trabajado en la prisión. Carcelario. Y la verdad es duro. Te ha traído recuerdos, ¿no? Sí, porque verdad, te das cuenta. El problema cuando yo he trabajado casi siempre con hombres. Ahora hay módulos mixtos. Hace ya muchos años que hay módulos mixtos también. Has trabajado casi siempre con hombres, entiende eso. Bueno, que he trabajado en prisiones de hombres, vamos. Masculina, vale. Masculina. Y entonces, pues es verdad que cuando estás preso, pues te faltan muchas cosas. Y una de la libertad es tan importante como decir, pues voy a llamar por teléfono y voy a intentar, en fin, y ahí se ve perfectamente cuándo lo va a dejar la mujer. Además se pone el hombre a la cabeza y porque no vienen a comunicar, ya falta en la primera comunicación, en la segunda ya no viene, llama por teléfono, no le coge el teléfono, luego está la gente maravillosa alrededor diciendo, oye, pues yo a tu mujer no la he visto, dice, me han dicho que estaba un fulanito, ¿sabes? Y es durísimo, durísimo. Ya fíjate, ya te falta la libertad. Porque aunque la gente se piense que en la cárcel se está bien, eso no es cierto. Y ahora menos. O sea, ahora cuando llegan el verano, ahí no hay aire acondicionado, tú métete en una celda o un chabolo, como se dice, y donde te está dando sol, la puerta de hierro, ¿no? Sin ventilación, evidentemente, puede estar perfectamente a 60 grados, ¿eh? O sea, pero sin exagerarte, ¿eh? Yo no sé cómo aguanta. Y de noche tiran agua y ponen un ventilador, que es lo único que hay, en fin, que no se está bien en la prisión como la gente se piensa, ¿eh? No es horrible, que la gente dice, no, allí no, eso no es verdad. Que lo piense que vaya. Eso no es verdad, ¿eh? Y luego, claro, luego te falta y dice, bueno, cuando te va y encima te deja la mujer, los hijos, un problema, la mujer, en fin, y al revés, en el caso de mujeres, hay muchas mujeres presas que hombres, pero con mucha diferencia. Y en fin, que es una vivencia que yo y eso es cierto, lo que tú acabas de decir. El agujerillo, no está en la el agujerillo del funcionario, no. Hombre, eso ya entra dentro del mundo literario, ¿no? Pero que es verdad que
que es duro, es muy duro, y sobre todo en el tema de amor es muy difícil que un preso pues siga manteniendo a la mujer, a los hijos, porque normalmente al final terminan abandonándose, ¿no? Abandonándolo, ¿no? Bueno, por lo que fuera, yo ahí no vamos a entrar. Bueno, pues fantástico, Salva. Me alegro. Vamos a pasar a la música de Don Angelino. Hoy viene cañón, ¿eh? Yo no sé qué ha comido, ¿eh? Yo qué sé, picante. Vamos. Bueno, las mirindas. Vamos a elevar el nivel. Las mirindas hay que ver lo que trae, ¿eh? Hombre. Bueno, este es más de Fanta de limón. Ya te digo que le va lo fuerte. Bueno, fíjate cómo es la cosa. La Fanta fue bueno, vamos a decir. ¿No? En mi pueblo 70. Era la mirinda antes. Ya te he contado, lo he contado aquí también, no me quiero repetir para no parecerme a nadie, que la mirinda fue mi primera borrachera, fue de mirinda. ¿Y las caseras? Fue una borrachera terrible, peor que cualquiera de alcohol que haya tenido, que no he tenido ninguna, lo digo por decir, por chulear. Mira, estamos escuchando una canción que se llama Las cosas que no se tocan. Madre mía. Que son las que siempre te gusta tocar. Desde que te dijeron, Quinito, ahí no se toca, lo has parado. A ver. Pues lo que canta nuestro amigo que se llama Cristian Álvarez. Pero claro, Cristian no pega. Tiene nombre periodista. Por eso se lo cambió. Bien. Piti. A ver. El Piti. A ver, Piti es un argentino. Pero por los pantalones, ¿no? Yo te cuento y tú sacas tu conclusión. Bueno, venga. Es un argentino de Buenos Aires. El grupo se llama Intoxicados. Es lo primero que se le ocurrió seguramente. Anteriormente eran los mismos que dejaron el grupo, se llamaban Viejas Locas. Y bueno, el Piti es un tío muy enrollado. Humildad absoluta, mucha más humildad que Bustamante, vamos, que le iba de todo, le iba el rock, le iba el pan, le iba el Ricky, le iba de todo, y lo compartía todo con sus amigos. Él le gustaba mucho la horticultura y cultivaba lechuga que se fuma gigante, ¿no? Ecológica, con unas ramas es que luego las secaba y las trataba tanto que las hojas estaban ya como viciadas. Estaban viciadas. Un poco rancia, ¿no? Y estaba rancia. Entonces tenía. Pues Barley, ¿no? Para que la gente se entienda. Sí, pero en blanco. Blanco total. Este era blanco total. Ya. Es blanco nacarado. ¿Qué pasaba? Que este hombre tenía una bacteria en el estómago, no sé dónde, o en las tripas, que el verde no le sentaba muy bien. Entonces nada más que se comía los cogollos de la lechuga. Es lo único que pasaba. Ahora que lo compartía con los colegas. Ahí en Marruecos también hay cogollos de lechuga, ahora que me han mandado para allá. Sí, mira que agua tienen poca, ¿eh? Tiene agua, pero sale una lechuga. La lechuga está buena. La poca que hay la usan para la lechuga. Sí. Bueno, de todas maneras, como no tengo yo cámara frigorífica para traerla, pues... Te la pones. Vale. Te la puedes traer puesta. Bueno, también, ¿verdad? La Guardia Civil no es mucho de eso. No lo entiende. A mí es que me gusta lo verde. Ni los perros tampoco, son de eso. Había, no sé quién era, alguien muy conocido. Sí, Fernando Fernán Gómez, que decía que él no entendía cómo puede estar penalizado tomarse algo que te sienta bien. Porque, por ejemplo, dice, no lo digo ya por mí, vamos a ponernos en Edgar Allan Poe, que era alcohólico, se hinchaba de alcohol y fíjate lo que escribía. Es verdad. O cuántos señores han tomado cogollo de lechuga y otras cosas, o sea, polvo de talco. Los pintores, los pintores. Fanta naranja, Fanta limón. La senta. Por cierto, tengo Sí, pero luego todo eso tenía sus consecuencias. Sí, pero a ti no te afecta. ¿Eh? Cada uno... Claro, lo que quiera. Entonces decía que bueno, si esto es bueno y tiene esa producción tan maravillosa para el género humano en general, porque tiene que estar penalizado eso. Yo, la verdad, que me entera. Pues mira, el otro día me acordé de ti, pero mucho porque estuvimos con el maestro y Fernando Martín y fuimos a ver a Manolo Manzorro en Vejer. Y Manolo Manzorro era muy amigo. Bueno, él iba a las tertulias porque no era amigo, porque era jovencito, de Luis Rosales y de Leopoldo Panero. Hombre. Y de Leopoldo Panero. Y entonces digo,
Y entonces dice que iba allí Aquilino Duque, iba, en fin, Quiñones, iba, en fin, que era una tertulia y hablaba, Luis Rosales hablaba en público hasta donde él podía hablar de la muerte de Lorca, porque él estuvo en su casa, en la casa de los Rosales, ¿no? Él era falangista. Intentaron salvarlo. Intentó salvarlo. Luego ya, si queréis, es que no nos queda tiempo. No, pero bueno, porque no me va a dar tiempo a insultar a nadie. Bueno, y bueno, como va de poesía, y me acordé del Desencanto. Y había la película del Desencanto, digo, hay que ver Los hijos de Leopoldo Panero, y dice, eso fue un desastre. Y de Michi, que era de... Hombre, y Leopoldo Panero, hijo, que también terminaron todos... También Leopoldo, el que estaba mejor que tú. Que estaba en un manicomio, que le cómo sería la cosa. Ahí los poetas. El hombre era un chaval muy inteligente. Venga, pues venga. Mira, aquí no. Esta gente es para hablar de ellos un día. Sí, un día hablaremos. Las letras y eso, escuchar las letras que son muy bonitas. Sí. Que vamos a hablar de una empresa que tiene una leyenda o un lema que dice limpia, fija y da esplendor. Limpia, fija y da... Y no el Lipasan ni nada. No. El Persan. Bueno, yo no sé por dónde va a empezar. Bueno, todo el mundo sabe que es la RAE. Sí. La RAE Academia Española de la Lengua de España. Es su rabo, eso decía Antonio Gala. Bueno, pues mira. Por cierto, iba a las tertulias. Te voy a contar cómo se elige un académico. Tú, Chencho, que me apriete las tuercas si me queda poco tiempo. Se elige, se muere uno, por ejemplo, Dios no lo quiera. Bueno, Vargas Llosa, vamos a coger, se muere uno, se queda una vacante. ¿Qué pasa? Ahora se tiene que proponer a alguien para que sea académico. Para que esa persona sea académico, se tienen que proponer al menos 3 académicos. Te proponen los académicos y ahora hay una elección de esa que se hará en una sesión. Sí. Puede hacer hasta 2 sesiones si la primera no sale. La primera sesión, ¿qué pasa? Sales si te votan los 2/3 de todos los académicos. Que no sale. Es mucho, porque son de todos. Que no sale si te votan los 2/3 de los académicos que estén presentes. Si no sale, la mitad más 1. También tengo que decir que los académicos que tienen derecho al voto son los únicos que han hecho algo por la vida. O sea que en el último año, antes de esa sesión, hayan asistido 12 veces a sus reuniones y sus cosas de académicos que tiene. Bueno, pues resulta que hay un señor que viene los 3 candidatos. Ese señor es Luis Alberto de Cuenca. Y empiezan a hacerle sesiones. Y bueno, se supone que ya tenía los 3 académicos. Que la habían... Sí. Las votaciones son secretas desde 1700 y pico. Sí. ¿Vale? Bueno, desde el principio prácticamente. Y fíjate tú lo valientes que son los académicos. Y que yo creo que hasta ellos mismos se reconoce que son unas marujonas. Porque si el voto es secreto, ¿qué más te da votar lo que tú quieres en conciencia? Bueno, pues así todos no tienen los... Iba a decir cojones. Los dídimos. Porque viene en la Real, en el diccionario viene cojones. Sí, o dídimos. ¿Vale? Yo no quiero llevarle la contraria a esta gente, que sabe más que yo. Bueno, pues tienen la poca lacha o poca vergüenza de que hay 12 votos en blanco. 12 votos en blanco. Claro, entonces, ya no llega al mínimo que le exige las 2 terceras partes. ¿Qué pasa? Pues que Luis Alberto de Cuenca pues ya no puede ser académico porque son unos cobardes. Es una humilla. Que digan por qué. Pero es humillante si te digo ahora mismo, por ejemplo, ¿quiénes son? Pero se sabe ¿quiénes son académicos? Bueno, Arturo Pérez Reverte. Reborde, el Rebelde. Sí. Clara Sánchez. Anson. Luis María Anson también. Algunos que tendrán sus méritos. Y no quiero decir con ello que esta gente no tiene mérito, pero te voy a decir Anson y Cebrián, por ejemplo. Juan Antonio Cebrián. Pues son académicos. ¿Vale? Puntos suspensivos, ¿no? Son académicos. Y Luis Alberto de Cuenca, pues resulta que es doctor en Filología Clásica por la Autónoma de Madrid, es poeta, es traductor, es ensayista, editor, gestor cultural, director de la Biblioteca Nacional. Sí, lo fue. Secretario General de Cultura también fue.
Tiene una poesía clásica erudita a tope, pero que la mezcla con ironía y también con cultura popular, que eso hay muy pocos que lo saben hacer, porque los que son tan eruditos se suelen chupar las meninges Sí. y no miran a su alrededor. Un culto, no es hiperculto. Yo. Participó bastante y en lo de la movida madrileña, hizo letras Hola, mi amor, yo soy tu lobo. de la orquesta Mondragón. No sabía, sí, sí. Sí, de Alberto de Cuenca. Influyó y se dejó influenciar por el cómic. Bueno, es hiperculto. En eso los cómics, vamos, es el que más sabe, ¿eh? Poeta postmoderno, Sí. ¿sabes? Cinéfilo. Vinculado al cine negro, Cinéfilo. también, cinéfilo. Una maravilla. Bueno, pues este señor, según los cobardes estos, No lo Dice que No no lo lo quiere. quiere. no han tenido el valor de ni decir que no, siendo el voto secreto. Es que No. es buena persona, porque verás, te explico. Cuando se presentó el cartel de la ópera de Sevilla que se van a hacer ahora entre septiembre y octubre, que fue Ana Barrica, que no vamos a entrar ahí, no vamos a entrar, dale, no vamos a entrar. No, que me cabreo. Bueno, y entonces se presentó públicamente el cartel, se presentó las óperas que va a hacer entre septiembre y octubre, y luego se hace unos corrillos. Bueno, pues en esos corrillos estaba allí, que siempre es bueno, pues estaba Carmen Aranguren, que es la mujer de esa... Bueno, no es que sea la mujer, era la que llevaba el monte, pero cuando se hacían subasta en el monte de verdad. Y ella es una marchante de arte, vamos, quizás de las mejores que hay en España. Y estaba con ella Isabel León. Y entonces Isabel León le dieron el premio de Antonio Machado, de Iberoamérica. Es poeta sevillana, es filóloga además, y se lo dio Luis Alberto de Cuenca. Y le dije, digo, mira Isabel, si viene Luis Alberto de Cuenca, por Dios que yo soy muy friki, por favor te pido que quiero conocerlo. Dice, pues estuvo dando una charla aquí, dice, y apenas hubo nadie. Uy, qué pena. Digo, pues yo quiero comer con él. Desconocimiento. Digo, porque es que lo conozco, porque yo además sigo Cowboy de Medianoche y lo conozco desde, y el que grande es el cine y todo esto, digo, lo conozco desde los años 90. Digo, es que te lo puedo... Dice, pues no ha habido... Así que, Bueno, Angelino, a ver. estamos emplazados. El día que venga tenemos Sí, que sí. tomar... Nos vamos los cervezas cuatro. con Luis Alberto de Cuenca. Bueno, Que nos vamos. Caballero Bonal tampoco. Pues Y fíjate. acordes de Romanone no lo votaron ni los tres que lo promovieron. Caballero Bonal dice que tenía un lío Con otro académico de con la lío. mujer de Cela. Con la mujer Ah. de Cela. Era el negro de Cela. Bueno, pero feliz adiós, verano, ¿no? adiós. Feliz verano a todos. Si me equivoco, pues rectificaré. Si me Pero queréis decían irse. eso. ¿eh? Adiós, adiós. Y a la casa Adiós. escuchando. Adiós. Luego.